Cuando surgieron informes de negligencia y trato injusto entre empleados de nivel inferior, un poderoso director ejecutivo dio un paso sin precedentes. Se unió en secreto a su propia empresa como trabajador recién contratado. Lo que descubrió lo destrozó. Una conserje que trabajaba incansablemente pero no podía permitirse una vida decente para ella y sus hijos. Los ejecutivos descartaban a los empleados de primera línea como si fueran desechables. Una cultura empresarial construida sobre la jerarquía, no sobre la humanidad. Ahora el director ejecutivo ha regresado, no como un observador, sino como un líder decidido a reescribir las reglas. Miles Bennett se sentó en su oficina ejecutiva en el último piso de Neovision Corp., un imponente rascacielos en el corazón de la ciudad de Nueva York. El horizonte se extendía interminablemente ante él. Una vista impresionante que una vez había admirado con orgullo, pero hoy el sitio se sentía vacío. Frente a él yacía un informe interno confidencial, uno que lo había estado carcomiendo durante días. Detallaba una tendencia preocupante. Mientras que la alta gerencia y los equipos corporativos de la empresa prosperaban, los empleados en puestos de nivel inferior estaban luchando. Las cifras eran de Stark. Altas tasas de rotación, beneficios mínimos e insatisfacción generalizada entre el personal de servicio, los conserjes, los guardias de seguridad, los recepcionistas, las mismas personas que mantenían a la empresa funcionando detrás de escena. Sin embargo, el informe lleno de frías estadísticas pintaba un panorama claro y preocupante. El éxito de Neovision había llegado a costa de sus empleados más invisibles. Miles había pasado años construyendo esta empresa desde cero, impulsado por una visión de innovación y excelencia corporativa. Pero al hojear el informe, se dio cuenta de algo profundamente inquietante. ¿Habían construido algo excepcional o simplemente habían creado otra máquina corporativa que solo valoraba a los de arriba? Siempre se había enorgullecido de ser un líder que escuchaba y se preocupaba, pero los datos sugerían lo contrario. Las quejas de los empleados de nivel inferior a menudo se desestimaban o se enterraban bajo capas de burocracia. Las encuestas sobre la satisfacción en el lugar de trabajo mostraban una alarmante caída de la moral entre los conserjes y los recepcionistas. El paquete de beneficios para los empleados corporativos se había ampliado, pero no se podía decir lo mismo de los que ocupaban puestos de servicio. La peor parte es que a nadie en su equipo de liderazgo parecía importarle. Había discutido estas preocupaciones en reuniones ejecutivas, pero cada vez la respuesta era tibia, en el mejor de los casos. La rotación en esos puestos es natural. Un director le había dicho que van y vienen. No es una carrera. Miles, es solo un trabajo. Otro se había encogido de hombros con indiferencia. Sabían lo que firmaban. Nuestra prioridad debería ser retener a los mejores talentos. Miles se sentó en esas reuniones sintiendo una creciente sensación de frustración mientras los miembros de su junta y los gerentes superiores desestimaban el problema como un inconveniente menor. Pero ¿era realmente insignificante que algunos de sus empleados más trabajadores estuvieran luchando para llegar a fin de mes? Mientras otros se sentaban en oficinas de cristal con salarios de 6 cifras y opciones sobre acciones, algo al respecto no le sentaba bien. Había construido Neovision con la creencia de que todos en la empresa importaban si eso ya no era cierto. Necesitaba verlo por sí mismo esa noche, mientras la ciudad zumbaba debajo de él a millas de distancia. Tomó una decisión: no iba a sentarse en su oficina y confiar en informes de segunda mano por más tiempo. Si quería la verdad, tenía que encontrarla él mismo y la única forma de comprender realmente las luchas de sus empleados peor pagados era convertirse en uno. En los próximos días, elaboró un plan. Se haría de encubierto como un nuevo empleado en la división de servicios de la empresa. Había hecho su investigación. Una sucursal en Nueva Jersey tenía un puesto vacante para un asistente de oficina de nivel inicial. Era perfecto. No tenía intención de exponer a nadie ni de jugar un juego de espionaje corporativo. Simplemente quería observar, escuchar, entrar. Los zapatos de aquellos que su empresa había pasado por alto con la ayuda de su asistente de confianza. Cameron creó una nueva identidad. Mike Carter, un hombre de unos 40 años que buscaba trabajo después de ser despedido de un trabajo anterior, cambió su apariencia lo suficiente como para ser irreconocible, se recortó la barba, dejó crecer un poco su cabello, descartó sus
Costosos trajes a medida por una simple camisa abotonada y pantalones de una tienda departamental en lugar de zapatos de vestir. Lustrados usaba zapatillas gastadas en lugar de salir de un sedán de lujo, tomaría el transporte público como muchos de sus empleados lo hacían cuando se miró en el espejo la mañana de su primer turno. Miles Bennett se había ido, en su lugar estaba Mike Carter, un hombre común en busca de trabajo, cuando entró en el bullicioso vestíbulo de la sucursal de Nueva Jersey. Una extraña sensación se instaló en su pecho. Había pasado años siendo el hombre al que todos recurrían, el CEO cuya presencia exigía atención, pero hoy nadie lo notó. Era solo otro solicitante, solo otro nombre en un trozo de papel. Por primera vez en décadas era invisible, y eso era exactamente lo que necesitaba en el momento en que Miles cruzó las puertas de vidrio de la sucursal de Nueva Jersey de Neovision. Se sintió un cambio en el aire. La misma compañía que había construido. La misma organización que había llevado su visión al éxito. De repente, se sintió como territorio extraño. El diseño moderno y elegante del vestíbulo seguía siendo el mismo, pero esta vez no estaba allí como director ejecutivo. Nadie lo reconoció. Ninguna recepcionista lo saludó por su nombre. Ningún ejecutivo se detuvo a estrecharle la mano. Era solo otro empleado nuevo, indistinguible de las docenas que habían pasado por estas puertas antes que él. La asistente de recepción, una joven con una chaqueta azul marino, apenas levantó la vista cuando se acercó. ¿Su nombre?, preguntó rotundamente haciendo clic en la pantalla de su computadora. Mike Carter, respondió manteniendo su voz uniforme. Ella asintió, apenas escuchando. Luego le entregó un cordón con una credencial de visitante. El entrenamiento comienza a las 9 de la mañana en punto en la habitación 214. No llegues tarde, dijo. Ya estoy pasando a la siguiente tarea. Sin presentación, sin bienvenida, sin la sensación de que su presencia importara. Tomó el ascensor al segundo piso, donde un grupo de otros nuevos empleados esperaban afuera de la habitación 214. Algunos parecían recién salidos de la escuela secundaria, otros eran rostros mayores, marcados por el agotamiento, del tipo que viene de años de trabajos ingratos. Nadie habló. No hubo charla amistosa ni calidez, solo una resignación silenciosa, como si ya se estuvieran preparando para la decepción. Exactamente a las 9 de la mañana la puerta se abrió y entró un supervisor llamado Greg Norton. Tenía unos 50 años. Era corpulento. Tenía el cabello canoso y un aire de paciencia perpetua. No se molestó en las presentaciones. Escuchen, ladró escaneando al grupo con desinterés. Todos están aquí porque necesitan un trabajo. No tenemos tiempo para tomar su mano, así que no esperen una cálida bienvenida. Hagan lo que se les dice. Cuando se les dice. Si tienen preguntas, averíguenlo. Si no pueden, no durarán mucho. Lo entiendo. Miles había asistido a innumerables seminarios de liderazgo en su carrera, discutiendo cómo involucrar a los empleados, cómo fomentar la motivación y el respeto, pero aquí, parado en una sala llena de personas que ya estaban siendo tratadas como desechables, se dio cuenta de que ninguno de esos ideales existía en este nivel. No había motivación ni empoderamiento, solo supervivencia. A medida que avanzaba el día, se hizo evidente que la capacitación fue una ocurrencia de último momento. El grupo recibió un breve manual del empleado obsoleto y luego lo enviaron a diferentes áreas sin orientación. Algunas fueron asignados a mantenimiento, otros a soporte administrativo. Miles fue colocado en la recepción como asistente de oficina de bajo nivel. La transición fue inmediata. Greg y los otros gerentes apenas lo miraron. Se esperaba que manejara todo, desde responder llamadas hasta reponer suministros de oficina. Pero nadie se molestó en explicar el sistema, los procedimientos o incluso dónde se almacenaban los materiales básicos. Al mediodía ya había cometido 3 errores, no porque fuera incompetente, sino porque nadie le había dicho cómo funcionaban las cosas. Cuando le pidió ayuda a una compañera de trabajo, ella solo se rió. Está solo novato. En un momento, un alto ejecutivo llamado Daniel Reeves irrumpió en el vestíbulo. Tenía unos 40 años, alto, bien vestido, con la arrogancia inconfundible de alguien que nunca había tenido que luchar por un sueldo. Apenas miró a Miles antes de estampar una pila de archivos en el escritorio. Estos deben ir a contabilidad ahora. Miles dudó. ¿Dónde está contabilidad? Las cejas de Reeves se fruncieron como si no pudiera creer que lo estuvieran interrogando. ¿En serio? Se burló. Jesús, es por eso que contratar trabajadores de baja calidad nunca funciona. Se volvió hacia la recepcionista cercana. Consigue a alguien competente para lidiar con esto. No tengo tiempo para idiotas. Las palabras le dolieron, pero no porque estuvieran dirigidas a él. Había tratado con cosas peores en negociaciones comerciales de alto riesgo. No,
Lo que lo afectó fue darse cuenta de que no era solo como le hablaban a él. Así era como le hablaban a todos los empleados de su nivel. No los veían como personas, solo como manos para hacer el trabajo que nadie más quería hacer. Mientras Miles se quedaba allí parado, sin saber si ir a la izquierda o a la derecha, algo inesperado sucedió. Una mujer apareció a su lado, su voz baja pero firme. «Vamos, te mostraré», dijo haciéndole un gesto para que la siguiera. No era recepcionista ni administradora, era conserje. Llevaba el inconfundible uniforme azul del personal de limpieza. Su etiqueta con el nombre decía Rosa Martínez. Miles la siguió mientras lo conducía por un pasillo hasta la oficina trasera. Se movía con tranquila confianza, sus pasos practicados y seguros, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. «Pensarías que te entrenarían antes de arrojarte», murmuró mientras caminaban, «pero nunca lo hacen. La gente nueva solo tiene que resolver las cosas». «¿Por su cuenta has visto que esto pasa muchas veces?» Miles preguntó, su curiosidad al máximo. Rosa soltó una suave risa. «Cada semana he estado aquí durante 10 años y nada ha cambiado. Rotan a través de la asistencia como si fuera un juego. La gente renuncia o la despiden porque no puede seguir el ritmo de reglas sin sentido de las que nadie les habla». Ella le entregó los archivos. «Contabilidades por esa puerta». Miles la miró realmente asimilándola. Por primera vez tenía unos 50 años con cabello negro. Canoso recogido en un moño, su rostro estaba surcado por el cansancio, pero sus ojos eran agudos observadores. Lo había visto todo, el bueno, el malo y las partes de la empresa que nadie en la alta gerencia reconoció. «Nunca parece saber cómo hacer todo», comentó. Rosa se encogió de hombros. «Cuando has estado aquí el tiempo suficiente recoges cosas. Nadie se da cuenta de los conserjes, pero lo vemos todo. Alguien tiene que mantener las cosas funcionando incluso si nadie dice gracias». No había amargura en su voz, solo aceptación. No tenía expectativas de gratitud, ninguna ilusión de que las cosas cambiarían. Por primera vez desde que comenzó este experimento, Miles sintió algo dentro de él. Había venido aquí para ver si Neovisión tenía un problema. Ahora, de pie junto a una mujer que hacía 100 trabajos diferentes sin reconocimiento, se dio cuenta de que había encontrado su respuesta. El problema no era solo la falta de beneficios o las malas políticas. El problema era más profundo, era cultural, era sistémico, era el simple hecho de que las personas que trabajaban más duro eran las que menos importaban. Durante los siguientes días, Miles navegó su nuevo rol como asistente de nivel inicial, moviéndose por la oficina con una observación silenciosa de que nadie parecía notar. El patrón rápidamente se hizo evidente. Los empleados de nivel inferior eran tratados como prescindibles, invisibles, indignos incluso del respeto más básico. Los gerentes les gritaban órdenes. Rara vez reconocían sus esfuerzos. Se esperaba que empleados como él, recepcionistas, conserjes y personal de seguridad funcionaran a la perfección, pero no había apoyo, ni capacitación, ni reconocimiento. Eran engranajes de una máquina que se esperaba que siguieran girando. Se esperaba que absorbieran el peso del éxito de la empresa sin recibir ninguno de los beneficios. Sin embargo, a pesar del entorno, Rosa seguía siendo la única persona que mantenía todo unido. Estaba en todas partes. Miles la vio limpiando las salas de conferencias después de que los ejecutivos terminaran sus reuniones, quitando las tazas de café y las papeleras desechadas. Nota sin decir palabra la vio en la sala de descanso rellenando suministros que nadie más notó que se estaban agotando. La vio en el vestíbulo principal. DirecTech perdió clientes cuando las recepcionistas estaban demasiado ocupadas con llamadas personales para preocuparse. Ella nunca se detuvo y sin embargo nadie le dio las gracias. Una tarde mientras Miles luchaba por arreglar la impresora, una tarea que no era remotamente su responsabilidad, pero que le habían encomendado de todos modos, Rosa apareció de nuevo sin decir palabra. Presionó 3 botones en rápida sucesión despejando el atasco en segundos. Miles exhaló. «Realmente lo sabes todo, ¿no?» Rosa solo se encogió de hombros. Su mano ya limpiando manchas de tinta de su uniforme. «Si yo no arreglo las cosas, ¿quién lo hará?» No había arrogancia en su voz, ningún resentimiento, solo una simple verdad. La oficina funcionaba por su culpa, incluso si nadie se dio cuenta. Esa noche, cuando terminó su turno y se dirigió hacia la salida, la vio de nuevo. Eran más de las 11 de la noche y el edificio casi se había vaciado, pero Rosa seguía allí limpiando la cafetería. Las luces eran tenues, el zumbido de los
Refrigeradores llenando el espacio vacío mientras se movía entre las mesas apilando sillas, limpiando superficies, trabajaba con eficiencia y cuidado como si esta fuera su propia casa, como si el estado del edificio realmente le importara, y entonces Miles notó algo más: no solo estaba limpiando, estaba empacando cuidadosamente la comida sobrante. Al principio pensó que era solo parte del trabajo, tal vez estaba guardando cosas para el día siguiente, pero luego vio el recipiente de plástico apilado cuidadosamente dentro de una vieja bolsa de supermercado. No la estaba tirando, se la estaba llevando a casa. Algo dentro del retorcido la observó mientras doblaba la bolsa cuidadosamente, asegurándola con un nudo antes de deslizarla en su bolso. Luego agarró su abrigo y se dirigió a la salida. Miles no dudó, la siguió, caminó 2 cuadras hasta la parada del autobús de pie bajo la luz amarilla parpadeante de una farola. El vecindario que los rodeaba no era el peor, pero estaba claro que este no era donde vivían la mayoría de los empleados corporativos. Mantuvo su distancia observando mientras llegaba el autobús y Rosa entraba desapareciendo en la ciudad. Al día siguiente hizo algo que no había planeado. La buscó. La base de datos de empleados de Neob Vision era extensa, pero para alguien del nivel de Rosa, la información era básica, sin historial laboral detallado, sin registros de aumentos salariales ni evaluaciones de desempeño. Solo una fecha más alta de hace más de una década y un solo número de contacto de emergencia, pero eso no fue lo que lo sorprendió. Su salario después de 10 años de trabajo, ganaba menos de lo que un ejecutivo gastaba en una sola cena. No era suficiente, ni siquiera cerca. Miles se recostó en su silla mirando la pantalla, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: culpa. Había construido esta empresa, había aprobado presupuestos, estructuras salariales y planes de beneficios, y sin embargo, nunca había pensado en la gente de abajo. Esa noche siguió a Rosa de nuevo, esta vez hasta casa. Vivía en un pequeño complejo de apartamentos, de esos con aceras agrietadas y luces parpadeantes en los pasillos. La observó desde el otro lado de la calle cuando ella abrió la puerta y entró por la ventana. Vio a 2 niños, sus hijos. Corrieron hacia ella en el momento en que entró. Sacó la bolsa de la compra de su bolso, desempacó la comida en la mesa y la dividió entre los 2 platos. No había un tercer plato. Ella no estaba comiendo, ella estaba dándole todo a sus hijos. Miles se dio la vuelta, su estómago pesado con algo que no podía nombrar. Este no era un sistema roto, este era su sistema, y él iba a arreglarlo. Miles apenas durmió esa noche, se quedó en la cama mirando al techo, su mente un torbellino de pensamientos que se negaban a asentarse. Había pasado años construyendo Neo Vision, enorgulleciéndose de su éxito, pero ahora por primera vez vio las grietas debajo de la superficie, las personas que habían sido olvidadas, los que trabajaron más duro pero tuvieron menos. La imagen de Rosa empacando esas sobras, de la forma en que las racionaba cuidadosamente para sus hijos, lo carcomía como una enfermedad. No era solo injusto, era imperdonable. Y la peor parte: él había permitido que sucediera. Para cuando llegó la mañana había tomado su decisión, esto tenía que terminar. Cuando entró a la oficina ese día, algo dentro de él había cambiado. Todavía vestía el mismo uniforme, todavía contestaba teléfonos en la recepción, todavía se mezclaba con el fondo, pero ahora no solo estaba observando, estaba planeando. Durante todo el día continuó observando a Rosa, prestando mucha atención a cómo navegaba por la oficina. No era solo una conserje, era la columna vertebral silenciosa de toda la operación. Cuando las entregas llegaban a la entrada equivocada, ella era la que los redirigía. Cuando la sala de descanso se quedaba sin café, ella era la que lo rellenaba. Cuando los nuevos empleados no tenían idea de a dónde ir, los señalaba en la dirección correcta. Aunque nunca fue su trabajo hacerlo, nadie le dio las gracias, nadie se dio cuenta excepto Miles. Esa tarde, mientras caminaba por los pasillos, escuchó una conversación en el salón ejecutivo. Daniel Reeves, el mismo alto ejecutivo que lo había despedido hace días, se reía con otros 2 gerentes apoyados contra una encimera de mármol. Mientras removía crema en su café: juro que si tengo que escuchar otra queja sobre los aumentos salariales para el personal de limpieza voy a perder la cabeza. Reev se burló: limpian pisos, eso es todo. ¿Qué esperan exactamente? Uno de los otros gerentes se rió entre dientes: deberían estar agradecidos de que incluso les demos un cheque de pago, no es como si estuvieran haciendo cirugía cerebral. Miles apretó los puños, era tan sin esfuerzo para ellos deshumanizar a las mismas personas que mantenían limpio su entorno, que se aseguraban de que las oficinas fueran funcionales, que hacían el trabajo que ni soñarían con tocarse. Reeves tomó un sorbo de su café. Seamos realistas, si quieren más dinero, deberían haber trabajado más duro y conseguido un trabajo real. Algo dentro de Miles se estalló. Había escuchado suficiente. Respiró hondo,
obligándose a mantener el control. Ahora no era el momento de rebelarse. Todavía no. En cambio, se dio la vuelta. Caminó de regreso hacia la recepción y cogió su teléfono. Era hora de hacer algunas llamadas. Esa noche, después de que terminara su turno, se reunió con su asistente ejecutivo, Cameron, en secreto. Aclare mi agenda para mañana, dijo con voz firme, y envíe una invitación a una reunión de toda la empresa a toda la oficina corporativa. Ejecutivos, gerentes, jefes de departamento, todos. Cameron levantó una ceja. ¿Qué debería enumerar como razón? Miles lo miró a los ojos. El peso de su decisión se instaló en su pecho. Cambiar. Dijo. Simplemente díganles que estamos a punto de hacer algunos cambios. A la mañana siguiente, entró en Neo Vision no como Mike Carter, el asistente pasado por alto, sino como Miles Bennett, el director ejecutivo. Y esta vez, todos notaron el momento en que Miles Bennett cruzó las puertas de la sucursal de Nueva Jersey de Neo Vision. La atmósfera en el edificio cambió. Se fue el hombre tranquilo y modesto con zapatillas desgastadas y una camisa barata abotonada. En su lugar estaba el director ejecutivo. Su traje era elegante, su postura recta, su presencia imponente. Había pasado solo una semana desde que había cruzado estas mismas puertas como Mike Carter, desapercibido e insignificante, pero ahora, mientras cruzaba el vestíbulo, todas las miradas se volvieron hacia él. Los ejecutivos que apenas lo habían mirado antes, ahora se apresuraron a ofrecer saludos. Señor Bennett, no lo esperábamos hoy. La recepcionista, que había sido indiferente durante su primer día, se enderezó. Su voz de repente se volvió pulida y profesional. Los empleados murmuraban entre sí mientras pasaba. Sus expresiones llenas de confusión. Para cuando llegó a la sala de conferencias donde se llevaría a cabo la reunión de emergencia de toda la empresa, la tensión en el aire era palpable. Los altos directivos y los ejecutivos ya se habían reunido sentados alrededor de la enorme mesa de cristal. Sus voces se apagaron mientras especulaban sobre el motivo de la repentina convocatoria. Daniel Reeves estaba entre ellos bebiendo café como si esta fuera solo otra discusión de rutina. Cuando Miles entró, la sala se quedó en silencio. Cameron, su asistente, ya estaba esperando, asintiendo. Sutilmente, mientras Miles tomaba asiento a la cabecera de la mesa, dejó que el silencio se extendiera por unos momentos, observando cómo la inquietud se instalaba, y luego habló. Durante la última semana he estado trabajando en esta oficina, dijo con voz tranquila pero firme, no como su director ejecutivo, no como un ejecutivo, sino como un empleado de primera línea, y vi cosas que nunca deberían suceder en esta empresa. Hubo un movimiento, varios ejecutivos se movieron incómodos en sus asientos. Daniel Reeves frunció el ceño. Miles se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. Vi a los nuevos empleados siendo arrojados a trabajo sin capacitación. Vi a los empleados luchando por navegar por sus roles porque nadie se molestó en guiarlos. Vi a los gerentes menospreciar a sus equipos, tratarlos como si fueran desechables, pero lo peor de todo, vi a algunas de las personas que más esforzaban en esta empresa siendo ignoradas, pasadas por alto y tratadas como si no importaran. Hizo una pausa, escaneando la sala. Nadie habló, nadie se atrevió a decirme algo. Continuó, su mirada fija en Reeves. ¿Qué crees que pasaría si los ejecutivos en esta sala desaparecieran durante una semana? Reeves se burló, reclinándose en su silla. La empresa tendría dificultades, obviamente miles. Asintió lentamente. ¿Y qué crees que pasaría si los conserjes, el personal de seguridad, los recepcionistas o los trabajadores de la cafetería desaparecieran durante una semana? El silencio es el problema, dijo Miles, su voz cortando el aire como acero. Esta empresa ha pasado años priorizando a los ejecutivos mientras ignora a las personas que realmente mantienen las puertas abiertas, las personas que limpian nuestras oficinas, que mantienen nuestros sistemas en funcionamiento, que saludan a nuestros clientes, las personas que trabajan hasta tarde, que aceptan tareas adicionales sin quejarse, que se hacen cargo de los demás cuando no hacen su trabajo, son la base de esta empresa y, sin embargo, se les trata como una ocurrencia tardía. Varios gerentes intercambiaron miradas inquietas. Reeves no pareció impresionado con el debido respeto. Dijo el señor Reeves,
Estos son trabajos de nivel de entrada, van y vienen. No se puede esperar que prioricemos a los empleados temporales sobre el personal senior. La mandíbula de Miles se tensó. Díselo a Rosa Martínez, dijo Reeves. Parpadeó. Miles exhaló lentamente, luchando contra el impulso de golpear la mesa con el puño. Ese es exactamente mi punto, dijo, su voz firme pero con un toque peligroso. Rosa ha trabajado aquí durante 10 años. ¿Años? Ella no es temporal. Ella es la persona que arregla cosas que nadie más nota. Ella mantiene este lugar funcionando. ¿Y sabes cómo le han pagado por su lealtad? Metió la mano en una carpeta que Camón había puesto delante de él y deslizó un documento por la mesa. Reeves frunció el ceño mientras lo escaneaba. Otros gerentes se inclinaron. Su expresión cambió lentamente de confusión a incomodidad. Era el salario de Rosa, su historial salarial de 10 años, un cheque de pago que apenas había aumentado en una década. Gana menos de la mitad de lo que algunos de ustedes gastan en una cena para un cliente, dijo Mil con voz fría. Trabaja 2 turnos, se queda hasta tarde. Sin horas extras, asume responsabilidades que no son suyas y sin embargo lleva a casa tan poco que tiene que empacar la comida sobrante de la cafetería solo para alimentar a sus hijos. Varios ejecutivos apartaron la mirada avergonzados. Otros simplemente se quedaron sentados en un silencio atónito. Yo he construido esta empresa. Miles continuó, su voz ahora llena de la intensidad tranquila, y me niego a quedarme de brazos cruzados mientras las personas que trabajan más duro viven las vidas más duras. Se reclinó dejando que sus palabras se asentaran. Luego expuso el plan efectivo de inmediato. Anunció: estamos revisando nuestras políticas de empleados. Se dirigió a Cameron, quien entregó documentos que describen los cambios. Primero, un aumento salarial para todos los empleados de Frontline. Nadie que trabaje a tiempo completo en esta empresa debería tener dificultades para pagar el alquiler o poner comida en la mesa. Segundo, un paquete de beneficios para todos los empleados, independientemente del puesto, que incluya licencia por enfermedad paga, opciones adecuadas de atención médica y comidas. Tercero, capacitación obligatoria para todos los nuevos empleados. No más arrojar a los empleados a trabajos sin preparación. Por último, las promociones basadas en el desempeño estarán disponibles en todos los niveles, no solo para puestos corporativos, lo que significa que personas como Rosa, las personas que realmente mantienen esta empresa en movimiento, tendrán oportunidades de avanzar. La sala estalló en susurros. Algunos ejecutivos asintieron con la cabeza en señal de aprobación, otros, incluido Reeves, parecían irritados. Miles no había terminado. Y una cosa más, dijo, su tono inquebrantable. Todos los ejecutivos, todos los gerentes senior de esta empresa, incluido yo, estaremos obligados a pasar una semana al año trabajando en puestos de frontline. Limpieza, recepción, seguridad. Quiero que todos vean lo que se necesita para hacer estos trabajos antes de atreverse a despedirlos. Nuevamente, ahora la sala estaba en silencio. Miles examinó sus rostros. Si alguno de ustedes tiene un problema con estos cambios, dijo que saben dónde está la puerta. Nadie se movió durante un largo momento. Solo se escuchó el sonido del zumbido del aire acondicionado, el peso de la comprensión asentándose sobre la mesa. Luego, lentamente, un solo aplauso. Miles se giró hacia la fuente. Era Angela, una directora de recursos humanos de nivel medio. Luego otro y otro, hasta que toda la mitad trasera de la sala, los gerentes, los jefes de departamento, los empleados de nivel inferior que siempre habían querido estos cambios pero nunca habían sido escuchados, comenzaron a aplaudir. Fue lento al principio, vacilante, luego se hizo más fuerte, algo innegable. Miles no sonrió. Esto no fue una victoria, fue un ajuste de cuentas. Reeves no aplaudió tampoco. Algunos de los altos ejecutivos no durarían la última ley. Miles se puso de pie reuniendo sus documentos. La reunión se levantó, dijo luego sin decir otra palabra. Salió. Las consecuencias de la reunión resonaron en Neovision como una onda expansiva. A la mañana siguiente, todos los empleados de la empresa sabían lo que había sucedido. La noticia se extendió rápidamente. Como el CEO se había infiltrado, como había expuesto el maltrato del personal de nivel inferior, como se había enfrentado a los altos ejecutivos que habían desestimado sus luchas durante años. Los susurros en el pasillo se convirtieron en conversaciones en toda regla. Empleados que habían pasado años sintiendo invisible ahora hablaba en voz baja pero emocionada, atreviéndose a esperar que por primera vez las cosas realmente pudieran cambiar. Sin embargo, Miles sabía que el cambio no ocurría de la noche a la mañana. No era suficiente hacer un anuncio, emitir una directiva, exigir revisiones de políticas. Las palabras eran fáciles, la acción era más difícil. Había visto suficientes líderes corporativos hacer promesas vacías, lanzando gestos simbólicos de buena voluntad antes de volver a los
Negocios como siempre se negó a ser uno de ellos, y así durante las siguientes semanas se aseguró de que sus palabras se hicieran realidad. El primer paso fue asegurar que Rosa Martínez recibiera el reconocimiento que merecía una mañana antes de que la jornada laboral comenzara oficialmente. Miles llegó temprano entrando a la misma cafetería donde la había visto por primera vez empacando cuidadosamente la comida sobrante. Era más tranquilo a esta hora, el aroma a café recién hecho y pasta tibia llenaba el espacio. Rosa estaba allí como siempre, ya trabajando. Estaba de pie junto a la máquina de café limpiando meticulosamente el mostrador sin darse cuenta de su presencia al principio. Cuando finalmente se giró y lo vio allí de pie, se congeló por primera vez. Miles vio incertidumbre en sus ojos. Probablemente había escuchado los rumores sobre la repentina revelación del CEO, sobre cómo había sido uno de todos ellos, pero no esperaba que la buscara. Señor Bennett, dijo enderezando la postura como si esperara algún tipo de reprimenda. Miles negó con la cabeza. Miles corrigió, creo que nos conocemos lo suficiente para eso. Ella dudó y asintió lentamente. Está bien. Miles se acercó, su tono fue suave pero firme. Necesito que sepas algo. Todo lo que dije en esa reunión no fue solo para aparentar. Lo decía en serio y empieza contigo. Frunció el ceño ligeramente, insegura de lo que quería decir. Has estado aquí durante 10 años. Miles continuó. Has hecho mucho más de lo que sugiere tu puesto de trabajo, y sin embargo, nadie ha reconocido eso, sin ascensos, sin aumentos, sin beneficios que reflejen tus contribuciones. Eso cambia hoy. Le entregó una carta oficial nítida. Ella dudó antes de tomarla. Desdobló la página mientras sus ojos escaneaban las palabras. Contuvo la respiración. Era un ascenso oficial con efecto inmediato. Ya no era solo una conserje. Era la nueva coordinadora de instalaciones que supervisaba las operaciones de todo el edificio. Un aumento salarial sustancial, beneficios completos, un bono para compensar el año que la habían pasado por alto. Rosa lo miró. Sus manos temblaban ligeramente. Yo no sabe qué decir. No tiene que decir nada, dijo Miles con suavidad. Solo sepa que esto ya era hora y no es solo para usted. Sus labios se separaron como si quisiera argumentar para insistir en que no había hecho nada especial, que solo había hecho lo que se necesitaba hacer, pero por una vez se permitió aceptarlo, se dejó ver. El siguiente paso fue asegurar que el resto de los cambios se aplicaran. Las nuevas políticas en toda la empresa se implementaron. Rápidamente, todos los empleados de primera línea recibieron aumentos salariales con salarios ajustados para reflejar una compensación justa por sus funciones. Los paquetes de beneficios se ampliaron, la atención médica, las licencias por enfermedad pagadas, la asistencia educativa para sus hijos. Los caminos de ascenso se reestructuraron para garantizar que los empleados dedicados no estuvieran atrapados en los mismos puestos durante décadas, pero quizás el cambio más controvertido fue la iniciativa obligatoria de trabajo de primera línea de Wangui. Cada año, todos los altos ejecutivos, incluido el propio Miles, estarían obligados a trabajar junto a los empleados de nivel inferior. No era opcional. No más sentarse en oficinas de cristal desconectados de la realidad. Si querían liderar, necesitaban comprender a las personas que lideraban. La reacción de ciertos ejecutivos fue inmediata. Como era de esperar, Daniel Reeves fue la voz más fuerte de la oposición, irrumpió en la oficina de Miles la mañana en que se anunció la iniciativa, cara a cara. Leyó con frustración apenas contenida. Esto es ridículo, escupió. Donde se dulces ejecutivos, no pasantes. Esperas que desperdiciemos una semana entera haciendo trabajo servil. Miles no se molestó en levantar la vista de su escritorio. Si es tan servil, no debería ser tan difícil para ti. Debería serlo. Reeves se burló. Nos estás castigando. Esto no es más que un truco de relaciones públicas. Miles se reclinó en su silla, finalmente encontrando su mirada. Si ves esto como un castigo, entonces tal vez has estado en tu oficina durante demasiado tiempo. Inclinó la cabeza ligeramente. Si realmente crees que el trabajo está por debajo de ti, voy a tener que cuestionar si deberías estar en el liderazgo en absoluto. Reeves se puso rígido. Allí era la verdad tácita entre ellos. Él no era indispensable, nadie lo era. Miles esperó viendo cómo se asentaba la comprensión. Te lo haré fácil, dijo. Finalmente, o te subes a bordo o te vas, pero si te quedas, entiende esto, te ganarás tu lugar aquí como todos los demás. La mandíbula de Reeves se tensó. Había pasado años intocable, protegido por su título, sus conexiones, su estatus, pero ahora nada de eso importaba. Sin otra palabra, él se dio la vuelta y salió. Se fue en una semana y así, la cultura de Neovision comenzó a cambiar durante los siguientes meses.
Los empleados que una vez se sintieron invisibles comenzaron a hablar con cada cheque de pago que reflejaba un salario digno, con cada ejecutivo que se arremangó e hizo el trabajo que una vez ignoraron, con cada reconocimiento de la labor que había pasado desapercibida durante demasiado tiempo. La confianza se reconstruyó. No era perfecto, todavía había desafíos, todavía había momentos de resistencia, todavía había aquellos que se aferraban a las viejas costumbres, pero el progreso estaba sucediendo. Una noche, meses después de que todo hubiera comenzado, Miles estaba de pie en su oficina mirando el horizonte de la ciudad. Había estado allí tantas veces antes viendo la misma vista, pero esta noche se sentía diferente. El peso del fracaso ya no se aferraba a él. La empresa que había construido finalmente se estaba convirtiendo en la empresa que siempre había imaginado. Su mirada se desvió hacia la fotografía enmarcada en su escritorio. Una nueva incorporación. No era un premio corporativo, no era un artículo de periódico elogiando el liderazgo de Neo Vision. Era una foto de Rosa de pie en su nueva oficina sonriendo mientras ajustaba su placa de identificación. Miles exhaló una respiración lenta y constante por primera vez en mucho tiempo. Sintió paz. Porque esta vez no solo había construido una empresa, había construido algo que realmente importaba. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvide activar la campana de notificaciones para comenzar su día con lecciones profundas y empatía sincera.